El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hermanos, me parece muy importante la memoria que hoy contemplamos en la celebración de Tomás de Kempis, porque es poder mostrar una labor muy sencilla y humilde, como lo dice parte de su historia, de la biografía de Tomás de Kempis, porque fue una persona silenciosa que se entregó de lleno por la labor con los más necesitados, pero sobre todo, queridos hermanos, por 2 cosas. Una, escribió un librito que se llama La imitación de Cristo. Es un librito pequeño, es una maravilla de libro. Les digo, en la historia dice que es el libro con más ediciones, más publicado después de la Biblia. Yo no tengo ese dato, nos lo da la biografía, la historia,
Y yo creo en eso, porque sí leí el libro cuando ni siquiera pensaba ser sacerdote. Y me parece lo más hermoso habido y por haber. Se lo saqué a mi mamá de un cajón que ella tenía y venía hasta muy bien empacado. Por eso es que ahí dice que lo llaman el librito como gomelo, digámoslo así, en nuestro lenguaje, pero es como precisamente porque se ha impreso en unas ediciones como especiales, muy cuidadosas, muy bonitos, de muy buena presentación, que llama la atención. Entonces, yo esculcándole a mi viejita, ella debe estar mirando eso, ahí se va a dar cuenta, esculcándole en un cajón, me encontré ese librito, venía supremamente bien empacado y me llamó la atención, lo saqué de ahí y decía, la imitación de Cristo. Comencé a leerlo y se lo guardaba para que mi madre no se diera cuenta. Pero que llegó un momento donde yo le dije, mamá, regálame ese libro, me parece muy bonito. Y me ha regalado ese librito mi madre. Antes de leer la palabra de Dios, yo leí ese librito. Y siento, queridos hermanos, que ahí hay recogida mucha sabiduría de toda la experiencia de Tomás de Kempis. Obviamente, uno lee el libro y parece estar leyendo la palabra de Dios, porque hace mucha correlación con los textos bíblicos. No lo cita, pero sí como de la experiencia de su vida y de él haber tenido el acercamiento con la palabra de Dios, pudo escribir este maravilloso libro. Consíganlo, es un libro para tener en la mesa de noche, en la mesita de noche. Es un librito porque trae la forma del librito es como vienen algunos salmos, como vienen los proverbios, y es más o menos así. O sea, conceptos pequeñitos, cortos, muy bonitos, muy especiales, y que de pronto él los va uniendo como en una especie de texto más largo. El segundo dato importante es que al finalizar dicen que él siempre le decía a las comunidades, ustedes quieren tener una iglesia santa, entonces cada uno de ustedes comience por reformarse, por repensarse en la vida, por volver a hacer una reflexión de lo que vamos viviendo y de lo que somos a la luz de Cristo Jesús por medio de su palabra. Y es una realidad. Yo no recordaba eso, pero de hace mucho tiempo, después de que hice mi cursillo de cristiandad, en el cursillo siempre manejamos la política del metro cuadrado y siempre pensaba que era una buena filosofía. Yo no voy a poder cambiar el mundo, no. Yo no voy a poder cambiar mi ciudad, tampoco. Yo no voy a poder cambiar siquiera mi barrio, tampoco. Yo no voy a poder cambiar ni siquiera mi familia, tampoco. Pero yo sí puedo cambiar a mí mismo. Yo me puedo cambiar, me puedo redireccionar y me puedo repensar a mí mismo. Y yo puedo fermentar de evangelio el ambiente y el metro cuadrado donde yo me encuentre todos los días. Y ese tendría que ser el aporte. No pensemos en cambiar el mundo, no lo vamos a hacer. Vea, hombre, ni su propia familia es la más complicada. Usted lo que tiene que hacer es tomar la determinación de vivir un proceso de conversión. Con eso usted va a cambiar
Y si usted cambia y se pone por meta que donde usted se encuentre va a fermentar de evangelio ese ambiente, usted va a hacer una labor muy hermosa. Si nosotros, cada uno, tomara la determinación de iluminar el metro cuadrado donde se encuentre, vamos a llegar un momento donde toda la ciudad, donde todo el país, donde todo el mundo va a estar iluminado. Va a ver la luz de Cristo, porque nosotros nos hemos llenado de su gracia y de su amor. Eso es lo que Tomás de Kempis nos dice ahora. Si usted quiere tener una iglesia santa, preocúpese desde ya por ser santo. Usted, por contarle a las personas que usted va a hacer una labor de santidad en su vida y por medio de su vida en la comunidad. Es lo que quiere el Señor, tener muchos obreros por medio de los cuales Él pueda realizar la obra. La obra no la vamos a realizar nosotros, es el Señor, pero tú y yo nos tenemos primero que preparar y segundo, tomar la determinación de ser el instrumento en las manos del Señor para que Él ilumine el metro cuadrado donde yo estoy. ¿Cuál es el metro cuadrado donde yo estoy? Hijos, donde estemos, ese es el metro cuadrado. Hoy estoy acá, ustedes son mi metro cuadrado. Pero ahorita voy a la casa cural, los empleados son mi metro cuadrado. Pero luego tengo que ir a un colegio, o tengo que ir a la curia, o tengo que ir a una parroquia, mi metro cuadrado son esas personas donde yo me encuentro. A ellas yo les tengo que dar un mensaje y no es verbal, adicional que se puede hacer verbal, pero sobre todo darles un ejemplo con mi vida. Obviamente, también debo traerme de ellas, estas personas, un mensaje también para mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, si queremos que la iglesia vuelva a ser una iglesia santa. Obviamente, orar mucho. Tenemos que orar mucho por los sacerdotes, por los líderes religiosos, por los servidores. Cada vez tenemos menos. Entonces es orándole al Señor, suplicándole que mande obreros a la mies, pero nosotros viviendo una vida de tal forma y con tal coherencia que hagamos dar ganas de pertenecer a la Iglesia Católica, hijos. Queridos hermanos, y en el Evangelio vemos un Evangelio muy bonito, como toda la palabra de Dios, pero con un mensaje muy especial. Es el momento donde el Señor Jesús ya tiene 30 años, ya puede predicar en la sinagoga, ya puede leer los textos bíblicos en la sinagoga y explicarlos. Va a su ciudad de Nazaret, va a la sinagoga el sábado, como es costumbre de todos los buenos judíos, y le pasan el rollo de la ley. Desenrollándolo encuentra que es el libro del profeta Isaías y encuentra el pasaje bíblico donde él, leyéndolo, está leyendo lo que decía el profeta Isaías de el Mesías, sin conocerlo, pero que ya, por gracia de Dios, el profeta Isaías, en su condición y su servicio de profeta, tenía que hablar del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos,
para anunciar el año de gracia del Señor. Hijos, y si nosotros vemos este párrafo del profeta Isaías leído por el Señor Jesús, nos damos cuenta de que fue plenamente su filosofía de vida. Los más necesitados, los pobres, liberar al ser humano, permitirle la libertad y que siga adelante. Mostrar el reino de Dios, hablar del reino de Dios con su vida y siempre y en todo momento estar guiándonos por el mejor camino. Ese es el texto bíblico. Hasta ahí no hay ningún problema. Fuera de eso, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Ya en otra ocasión les había dicho, les había explicado esa palabra de sentarse el Señor en la sinagoga. Los únicos que se sientan son los reyes en el trono. Pero él estaba en la sinagoga y solamente se podía sentar el maestro de la ley. La sede todavía nos sigue acompañando en los templos. Ojalá no la vayan a quitar en algún momento, pero todavía nos sigue acompañando y es la sede desde donde puede predicar Cristo Jesús y los sucesores de Cristo Jesús, los obispos. Los sacerdotes no, porque los obispos, el Señor Jesús y los obispos tienen toda la autoridad. Son los que tienen la autoridad en la jurisdicción eclesiástica de la diócesis o de la arquidiócesis. Por eso, la cátedra que se llama la silla, donde se sienta el Santo Padre, es la cátedra donde se sientan los obispos en sus sedes. ¿Cuál es la sede de nuestro obispo? La Catedral San Pedro. Allá está la sede donde se puede sentar tranquilamente el obispo a predicar. Los sacerdotes no, porque no tenemos la autoridad. Muchos se la atribuyen sí, pero no es verdad. No tenemos la autoridad para sentarnos en la sede, porque no somos la autoridad en la diócesis o en la arquidiócesis, sino el Señor Jesús, el obispo y el Papa. El Papa es un obispo, simplemente que ha sido llamado a un cargo a un servicio de mayor dignidad. Por un lado. Por el otro lado, hasta ahí tampoco hay problema, sino que todas las personas que asistían a la sinagoga reconocían en el Señor Jesús sus palabras, lo especial que predicaba. Pero entonces viene el problema, es cuando él comienza a enrostrarles las falencias, a decirles que ellos no aplican lo que está en la ley, a decirles que ellos ponen cargas pesadas, a decirles que ellos predican y no aplican. Entonces, fuera de eso, el Señor les dice que su tierra, Nazaret, no ha hecho lo suficiente para ganar los milagros, la gracia y la bendición de Dios. Entonces esto los saca de casillas, pero él se los explica y les dice que en tiempos de Elías habían muchas viudas y solamente Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. Y en tiempos de Eliseo habían muchísimos leprosos y solamente Eliseo fue enviado a sanar a Naamán el sirio. La viuda de Sarepta y Naamán no tenían absolutamente nada que ver con el pueblo, eran extranjeros. Lo que quiere decir que había más fe en dos extranjeros que en el mismo pueblo. Y por eso
Dios obraba el milagro en ellos por medio de los profetas. Y eso es lo que exaspera tenazmente a los que están en la sinagoga. ¿Cómo así? Oiga, ¿cómo va a decir este? Nada, está diciendo blasfemias. Nosotros tenemos más fe que todo el mundo. Nosotros sí cumplimos la ley. Nosotros sí somos los mejores. Y eso ya es un acto de soberbia que no tiene absolutamente nada más que ver con el Señor. Entonces, por eso, queridos hermanos, querían levantarlo de ahí y sacarlo y despeñarlo, tirarlo a rodar, queridos hermanos, fuera de la ciudad. Querían matar al Señor. Es lo mismo que vemos en estos momentos, queridos hermanos, con los líderes religiosos, con los líderes espirituales de nuestra iglesia. Nadie los quiere, porque tenemos que hablar la verdad de lo que está escrito en los textos bíblicos. No más. Eso es, pero eso incomoda, hijos. Yo espero que cada día, cada vez, cada que demos un paso hacia la santidad, nosotros podamos entender los textos bíblicos y que no nos incomoden cuando un sacerdote o un laico comprometido nos explique la palabra de Dios, cuando un obispo nos hable o cuando el Santo Padre nos explique los evangelios, no tengamos que salir corriendo y no nos sintamos movidos por dentro, pero por la rabia y por el dolor de que nos están diciendo la verdad. Que nos mueva por dentro la reflexión de la palabra de Dios, porque nos está exhortando y porque nos está invitando a ser mejores. Eso sí, queridos hermanos, que a partir de este momento siempre pensemos, donde quiera que estemos, que ahí tenemos que dar un mensaje, que ahí tenemos que dejar una semillita de la palabra de Dios y de la santidad que Tomás de Kempis insistía para que hiciéramos todos. Dedícate a santificarte, dedícate a ser cada día mejor ser humano, dedícate cada día a evangelizar con tu vida, sin hablar tanto, pero con tu vida, tu metro cuadrado, y nos daremos cuenta que un día serán muchos metros cuadrados llenos del amor y de la presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.